Quiero en este momento dar la bienvenida a nuestra siguiente conferencista. Ella es Catherine Pulvermacher, directora del Microinsurance Network, quien compartirá con nosotros los resultados de la publicación El Panorama de Microseguros de Latinoamérica. Creo que el micrófono de Carlos sigue encendido, por favor, si lo podemos apagar. Gracias. Y damos entonces la bienvenida con un fuerte aplauso a Catherine. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. No hablo español por ahora. Dirk me lleva 10 años de ventaja. Yo espero que me perdonarán por tener que hablarles en inglés esta mañana. Voy a tratar de hablar lentamente, de ser posible, pero que es un tema muy apasionante y para nosotros es un lanzamiento muy importante de nuestro informe anual sobre el panorama de los microseguros. Pero antes de llegar a eso, me gustaría decir que quiero darles una cordial bienvenida a todos los participantes que están aquí hoy, porque ustedes son las personas que hacen esto posible. Si tuviésemos eventos a los que nadie asistiera, pues no haríamos muchos eventos, y el hecho de que ustedes estén aquí nos indica el interés, ese interés permanente. Como ya lo han mencionado Alejandra y Dirk, el gran interés de la comunidad financiera, la comunidad aseguradora por los microseguros y los seguros inclusivos. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. También me gustaría agradecer a los coorganizadores y patrocinadores. Primero que todo, un gran agradecimiento a Fasecolta y en particular a Alejandra y a Oscar, quienes han dedicado muchas horas de trabajo para organizar este evento y hacerlo posible. Alejandra también es una de las integrantes de la Junta Directiva de la Red de Microseguros, la Microinsurance Network, y le dedica mucho tiempo. Un gran agradecimiento a Dirk Reinhardt y la Munich Re Foundation, quienes han estado trabajando durante años en la promoción de los microseguros en el mundo y publican junto con la Microinsurance Network el panorama de los microseguros. Y también quisiera agradecer a nuestros otros aliados en este evento, Micro, quien organizó el taller del jueves y que también es miembro de la Microinsurance Network, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Banca de la Oportunidad, y muchos otros que han contribuido, incluido mi grupo en Londres. Entonces, podemos ahora ya avanzar las diapositivas, por favor, ya. Bien, hoy hablaremos acerca del lanzamiento de nuestro informe anual, como yo les decía, y este año nos hemos enfocado en América Latina y el Caribe. Esta investigación ha sido posible gracias a los muchos patrocinadores que ven aquí, y esto nos indica entonces el apoyo de los donantes de la industria para este tipo de proyecto que existe por razones que les mencionaré. Voy a mencionarlos a todos por nombre. Primero, AXA Seguros, AXA Insurance, quien fue un patrocinador muy generoso para este trabajo. Adam, que es una ONG de Luxemburgo que apoya muchos proyectos de desarrollo de inclusión financiera y tiene proyectos también en microseguros. Y desde quien los conoce el Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo, Sura, que también es patrocinadora, y especialmente el gobierno de Luxemburgo, quien
hace posible la existencia de la Microinsurance Network gracias a su cofinanciación. El trabajo lo realizó HF Consulting, y los contratamos el año pasado para realizar este proyecto. Y tal vez valdría la pena contarles un poco acerca de la Microinsurance Network para comenzar. Somos una organización global sin ánimo de lucro. Tenemos nuestra sede en Luxemburgo. Somos una red global de expertos de seguros del mundo entero, quienes tienen un interés en ver el desarrollo de este mercado de los microseguros en particular, pero también otras formas que beneficien al mayor número de beneficiarios que hemos denominado clientes emergentes, y que hace que se reúnan todos estos actores, desde entes reguladores hasta donantes, entidades implementadoras, compañías de seguras tradicionales y las especializadas en microseguros, y también las universidades y los grupos de pensamiento y todos los demás proveedores. ¿Qué es lo que nos une? Una sola visión, y es el desarrollo, como yo ya les decía, de un seguro a favor de los pobres, el mercado de los seguros para los pobres. ¿Y cómo se ve ese mercado? De alguna forma es algo muy sencillo. Es un mercado que le aporta valor a los proveedores de servicios. Es importante este caso de negocios, pero también le aporta valor a esos consumidores, a los consumidores que atiende. ¿Qué pasa con los estudios del panorama y el mapa mundial? Estos son estudios, ya se encuentran en su 8º año consecutivo. El primero se hizo ya hace algunos años. El propósito de los estudios es recopilar y estructurar datos sobre la cobertura lograda a través de productos de microseguros en el mundo para darle a la industria su único referente. Sabemos que el acceso a los datos genera un mejor conocimiento del mercado, un desarrollo del mercado, y también fomenta la práctica y lleva a unos mejores productos y servicios. Entonces necesitamos unos datos accesibles, fiables, para poder apoyar el desarrollo de los seguros inclusivos en el mundo entero. Y yo les mencionaba que este es un proyecto que ya lleva algunos años, y aquí podemos ver la cronología. El primer informe del panorama se realizó en 2005, hace 13 años, y en aquella época se enfocó en los 100 países más pobres del mundo. Y después reanudamos los estudios en 2010, y a partir de 2010 y hasta 2016 los implementó el Microinsurance Center, tal vez ustedes lo conocen aquí, y se hizo el esfuerzo para enfocar los estudios en una región cada vez. Durante los últimos años nos hemos centrado en una región por cada año. El año pasado, de 2017, fue América Latina y el Caribe, y este año, en 2018, estaremos centrando nuestra atención en África. ¿Cuáles son las principales cifras? Ustedes tienen una copia del informe en español en el paquete que se les entregó. También acabamos de lanzar el informe digital en nuestra página de internet, y ustedes pueden descargar copias digitales en español y en inglés. Pero las cifras principales nos muestran que, con base en nuestra investigación, para finales de 2016 habremos llegado a una cobertura de más de 52 millones de vidas en la región latinoamericana. Pero cuando hablo de latinoamericana me refiero a la región de Latinoamérica y el Caribe, obviamente. En promedio, en toda la región, 8.1% de la población total cubierta, y el valor total de las primas fue de $480 millones. Es decir, un poco de contexto.
tanto, sabemos que la región tuvo su primera recesión de 2 años en 2015-2016. Fue la primera vez que había sucedido algo así desde la crisis de la deuda de los años 80, y esta desaceleración económica que no afectó a todos los países por igual también se ha visto en el sector de los seguros de la región como reflejo, y hemos visto un crecimiento lento de las primas ajustadas por la inflación de 5.1% en 2014 a 4.1% en 2015, y sigue estando por debajo de la tasa que se había visto antes de la crisis financiera. Y cuando lo medimos en dólares estadounidenses, las primas para la región de América Latina y el Caribe, de hecho, descendieron de 178 mil millones a 158 mil millones de dólares americanos, pero buena parte fue un efecto de la moneda, y veremos que en el informe hemos hecho referencia a este punto, porque muchas de las cifras, por razones de comparación, se presentan en dólares americanos, pero es importante anotar que esto enmascara una depreciación significativa de la moneda. Entre 2013, cuando se hizo el último estudio, y se publicó en 2014, y el estudio que estamos lanzando hoy, vemos ese efecto. También sabemos que las primas de los microseguros en toda la región representan menos del 1% del mercado de seguros. Entonces pensamos que existe mucha oportunidad de crecimiento para este segmento del mercado, en particular cuando tomamos en consideración el hecho de que la penetración de los seguros generales de la región es relativamente baja. Por ejemplo, entonces, para la región de América Latina y el Caribe, el grupo Oxford reporta que la penetración de los seguros fue del 3% en 2015 escasamente, y las primas per cápita, o la densidad, $251. También sabemos que el desarrollo del sector de los seguros varía enormemente al interior de la región, y que Colombia, de hecho, tiene uno de los mercados de seguros más grandes. También es importante ver el desarrollo del mercado de microseguros en el contexto de la pobreza. Los microseguros son un segmento del mercado que se ha desarrollado para apoyar a quienes están tratando de salir de la pobreza o acaban de salir de los niveles más básicos de la pobreza. Y en América Latina se calcula que el 24.7%, es decir, menos de una cuarta parte de la población total, todavía vive debajo de la línea de pobreza de $4 al día, con base en los informes. Esa es una línea de pobreza que se ha establecido para los países de ingresos medios y altos, y es apropiada entonces para la mayoría de los mercados, y es una cifra bastante grande. También me gustaría señalar aquí este renglón inferior, que a pesar de que ha habido una contracción entre el periodo entre 2013 y 2016, el crecimiento de las primas de microseguros ha demostrado ser bastante resiliente en comparación con las primas para la industria de los seguros en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para la industria tradicional de los seguros, las primas anuales totales se contrajeron en un 5.13 al año entre 2013 y 2016, mientras que las primas de los microseguros durante ese mismo periodo se contrajeron en 3.64% en términos de dólares americanos. Entonces hay que recordar ese efecto de la moneda. Pasando ahora a la metodología que utilizamos para el estudio, yo quisiera comenzar con una definición y comenzar con los criterios que se utilizaron para seleccionar los productos que se debían incluir
al entrevistar a las empresas. Para efectos de esta investigación, los criterios fueron que productos desarrollados específicamente para la población de ingresos bajos, gestionados con base en los principios de riesgo y que sean asequibles. Y aquí a la derecha tenemos un ejemplo cuando hablamos de asequible para vida y productos de vida y accidentalidad y accidentes. El porcentaje del PIB per cápita, que sería el umbral alto de la prima que se pagaría en lo que se definiría como producto de microseguros, sería $61 americanos, o más o menos 191 mil pesos al año. Para salud, el porcentaje del PIB per cápita sube al 4%, y para agricultura y generales 1.5%. Entonces esto nos da una idea desde el punto de vista financiero de lo que se incluyó como criterios. También es importante señalar que los productos se diseñan con la intención de servir a las personas de bajos ingresos. Esa es la intención medular, aunque terminen sirviendo a otros segmentos de la población. En cuanto a la metodología utilizada, esta es un producto de investigación primaria muy intenso en investigación primaria, que implica entrevistas con tantas compañías de seguros como sea posible, y también, lo que es muy importante, la colaboración de 16 agregadores de la región. Como mencionamos al comienzo del informe, no los voy a mencionar a todos por nombre, pero ciertamente dependemos muchísimo y cada vez más del papel que desempeñan las asociaciones nacionales y regionales de seguros que recopilan los datos de sus miembros. Dicho eso, puede ser difícil. Las compañías de seguros y los proveedores de servicios de seguros en la cadena de valor cada vez están menos dispuestos a proporcionar este tipo de información, pero al mismo tiempo es información que se requiere para poder sentar un referente para el mercado hacia adelante, y eso es muy importante. Lo que también es muy importante son los reguladores. Las autoridades reguladoras amplían sus esfuerzos para recopilar este tipo de datos, y una definición consistente en los distintos países es la transparencia, y en algunos casos, y eso es generalizado para la región, hemos visto incluso la creación de un marco regulador específico, y de hecho pareciera que hubiese menos productos disponibles en el mercado dependiendo de los parámetros que se utilizan en estas regulaciones, pero hablaré más al respecto de estos marcos. Entonces utilizamos también la investigación secundaria junto con la primaria, utilizamos los datos de los reguladores cuando están disponibles, y también hubo mucho seguimiento por correo electrónico, por llamada telefónica y por visitas en persona. En total reportaron los datos 58 compañías, 41 se identificaron como proveedoras de microseguros, y 27 proveedoras de microseguros también facilitaron sus datos. Cuando nos referimos a los datos comparables en el informe, y este es un punto importante, estamos hablando de compañías que reportaron los datos tanto en 2013 para el estudio que se publicó en 2014, como para el estudio que estamos viendo hoy, el que tienen ustedes en sus manos el día de hoy. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? Y ahora pasemos a ver cuáles son los hallazgos fundamentales del informe. Podemos ver que hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia está en rojo y la mala en verde. Lo que vemos como mala noticia puede no ser inherentemente mala noticia. Significa sencillamente que algunos clientes han pasado, han transicionado a otros productos. No tenemos este nivel de detalle con la información disponible. Estamos trabajando en ello para la próxima edición del informe.
cuando quizás cambiemos la metodología que se utilizó para el informe de este año. Pero como pueden ver, en donde hubo crecimiento, hubo después hubo un crecimiento porcentual bastante significativo, y esta es una gráfica que se basa en datos comparables. Es información comparable que incluyó empresas que reportaron en ambos años y nuevos participantes o actores en el mercado. Vemos que la buena noticia es que seguros de vida, y aquí estamos hablando de cobertura en términos del número de pólizas, ha aumentado en un 23%, lo que es general es 633% de aumento, y agrícola, agropecuaria 132%, donde ha habido descensos ha sido en el caso de crédito vida, accidente y salud, que serían seguros, microseguros de salud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el caso de negocios, es decir, el fundamento de negocios? A la izquierda vemos que la relación entre el crecimiento de pólizas suscritas versus las primas tradicionales de la industria y las primas entre microseguros. Vemos diferencias entre los distintos países en la región. La mayor penetración de los microseguros con respecto a los seguros tradicionales se ha visto principalmente en Ecuador. En Colombia vemos aquí donde se ubica, está entre los 5 primeros, y seguida de Perú, y luego vemos una proporción mucho menor en el resto de la gráfica. En la gráfica circular de la derecha vemos la participación de primas por tipo de seguros de cobertura primaria, y lamento que algunos de los iconos ya no aparecen, pero vemos lo mismo en distintos colores en su informe, pero vemos que vida sigue predominando como tipo de producto, y esto podría ser debido o deberse al hecho de que el índice combinado en efecto no es tan bajo como el del resto de los productos combinados, y eso lo vemos aquí en esta gráfica. Si vemos aquí la barra beige en la parte superior, esa es la diferencia entre las primas totales y los costos que se incluyen en el segmento azul. Es decir, que hay la necesidad de mejorar varias cosas. El efecto de que sea grande los reclamas no necesariamente negativo para poder desarrollar la confianza de los consumidores en los productos de seguros. Es muy importante que ellos puedan presentar reclamos y que reciban los pagos correspondientes por el producto o servicio que han comprado, que han adquirido. Entonces, esto lo vemos en el mundo entero, y varias aseguradoras tradicionales y de nicho que son visionarias han analizado la necesidad de que en los primeros años los clientes entiendan claramente qué es lo que han adquirido, y que cuando se presenten a hacer un reclamo el proceso sea muy eficiente. Y aquí es donde la tecnología InsurTech es un campo que tiene mucho que hacer en cuanto a facilitar los pagos, los desembolsos rápidos. En algunos casos es cuestión de que los desembolsos ocurren en un día. Se utiliza la tecnología móvil para hacer el pago, y claro, hasta 90 días. Claro, las 90 días puede ser la diferencia entre la sobrevida y mantener una actividad. Entonces, la velocidad es supremamente importante. Otra cosa que es importante, obviamente, son la siniestralidad, la tasa de siniestralidad, que va a variar por productos. Si vemos los exequiales, por ejemplo, la persona solamente muere una vez, mientras que para productos como salud uno esperaría ver unas reclamaciones continuadas, y en muchas áreas del mundo lo que estamos viendo es que valor agregado, no solamente lo que se vende, sino también el acceso a la consulta médica y a servicios que disminuyen
los riesgos de salud, y eso lo estamos viendo en los mercados de bajos ingresos, como lo veíamos anteriormente también en mercados de altos ingresos. Entonces, a partir de esto podemos ver que básicamente el mensaje clave es que vida sigue siendo el tipo de producto más rentable y por tanto tiene una participación muy grande, aunque la participación de productos sigue aumentando. Acá tenemos un poco más de detalle acerca de las siniestralidades y el punto que les decía acerca de la variación entre ellas. También sería importante señalar que la siniestralidad acá muestra la diferencia entre los tipos de producto, pero aún dentro de un tipo de producto puede haber amplias variaciones por producto, que nos hablaría de una serie de cosas diferentes. Puede ser el hecho de que si el cliente entiende o no lo que ha comprado con el seguro, o también puede estar relacionado con si el seguro que tomó es el apropiado. Si pensamos en el seguro basado en índices, el umbral a veces es tan alto o muy caro o tan bajo que es muy difícil a veces para los clientes poder hacer un reclamo, dependiendo de la filosofía que esté detrás del seguro. Si entran en un evento extremo sería apropiado. Entonces, pero acá podemos ver una inmensa diferencia. También hemos hallado que si hablamos de la diferencia entre diferentes productos dentro de cierta categoría, esa variación la podemos ver en la diferencia en la mediana y la media acá y el promedio. La mediana se refiere a la mitad de todos los productos que estaban registrándose, mientras que la media sería el promedio aritmético, la media. Y la cifra agregada acá se refiere al promedio ponderado de primas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el mercado que vemos? Más de la mitad de los proveedores de microseguro, de acuerdo con la encuesta, dicen que les faltan KPIs o que hacen seguimiento de esos KPIs, pero de todas maneras un 10% o menos dicen que se representan separadamente los gastos de microseguros. O sea, hay como una dislocación acá y hay más trabajo que hacer sobre esto. Y de nuevo, esto es algo en donde la Microinsurance Network debe ver cómo puede mejorar la comprensión de cómo mejorar estos productos y estos KPIs para que se le entregue valor a los proveedores de servicio y también a los clientes. Otras tendencias vemos en relación con las tecnológicas de seguros, vemos que Latinoamérica se está quedando atrás en la implementación de tecnología móvil con respecto a otras regiones que podría utilizarse para reducir costos administrativos. Y parte de las razones para que esto sea así en Latinoamérica es la historia. Hemos visto una gran penetración de estos sistemas en África, en donde hubo un salto cuántico explicado por el acceso que hubo a los sistemas financieros formales y había tanto bajo acceso a los servicios financieros que había mucho espacio para que esta tecnología despegara, y en muchos casos despegó porque hubo una brecha en la parte regulatoria y nada había que dijera que el progreso o la innovación o las nuevas tecnologías no se pudieran implementar, lo cual hizo posible su implementación en África. Por ejemplo, en Kenia, me imagino ustedes están familiarizados con la situación en África. La tecnología móvil puede utilizarse para reducir costos administrativos de muchas maneras diferentes, y yo les instaría que si les interesa este tema se fijaran en nuestro sitio en la web, en donde tenemos una serie de reuniones y eventos, así como también de investigaciones disponibles sobre el tema, sobre todo los foros consultivos que organizamos entre el sector privado y los entes reguladores y de supervisión alrededor del mundo. Y la otra tendencia clara que podemos ver en el mercado es los canales de distribución.
y las comisiones. De hecho, en Latinoamérica vemos que, aunque vale decir que los canales de distribución varían según el tipo de producto, lo que sigue siendo cierto acá es que son las instituciones financieras las que dominan. O sea, no vemos una gran movida de parte de la parte innovadora o tecnológica como sí lo vemos en África y en Asia. Y lo que hemos observado, tomando en cuenta muestras pequeñas, es que hay grandes variaciones en las comisiones y también hay muy pocos datos fuera de los que hemos podido recopilar. Necesitamos más datos porque no es claro si son datos recolectados o simplemente es un área en donde hay cierta resistencia a que esto salga a la luz. Entonces, todo el mundo, para poder hacer sostenible el modelo de negocio, o sea, la gente que está participando a lo largo de la cadena de valor, tiene que sacar algo de valor de todo esto. Pero lo que resulta interesante es la variación en las comisiones. Y se piensa que una explicación para esto podría ser que en ciertos casos un par de proveedores de servicios pueden manejar los grandes volúmenes que se implican a través del servicio a productos de microseguros, porque este es un servicio masivo. Esto es algo que hay que explorar. A ver, ¿qué más puede hacerse para desarrollar el mercado? Esta tabla nos muestra las perspectivas de proveedores que se entrevistaron tanto para este estudio como para el estudio que se hizo hace 3 años en la región de Latinoamérica y en África, en el intermedio. Y lo sorprendente es lo poco que ha cambiado en la región de Latinoamérica. Y lo que sigue siendo la primera prioridad es la necesidad de educar al mercado y esfuerzos de educación financiera para los consumidores. Algo que hay que tomarse en cuenta acá es hasta qué grado será este en realidad el papel para ser desempeñado por ONGs, ¿no? O hasta qué punto es el papel también de asociaciones industriales o de los proveedores de seguros, el proveer esta educación que están tratando de vender productos, o los agentes que están a nivel de los intermediarios financieros. Vemos diferentes modelos alrededor del mundo, pero de todas maneras este es un tema que estamos explorando y que va de la mano con la necesidad de proteger al consumidor, de que haya educación financiera en el consumidor en general, pero es un tema importante de todas maneras y es un tema en donde no resulta suficiente decir, bueno, hemos invertido muchísimo en promover la educación financiera o el alfabetismo financiero, pero no estamos viendo resultados. Una de las cosas que todavía tenemos que mirar en el futuro es ver cuáles son los mejores modelos de mejores prácticas para asegurar que estos esfuerzos de educación financiera tengan tracción, tengan arrastre y muestren resultados. Lo segundo, el segundo insumo más importante para esta región que se citó fue el tener una regulación más favorable. Es clara la necesidad de un marco regulatorio propicio, algo que se mencionó el año pasado en la conferencia de noviembre en Lima de microseguros, fue precisamente la necesidad de tener transacciones libres del uso de papel. Esto es de gran importancia para el mercado del microseguro porque implica reducción de gastos administrativos. Y otra área que es importante cuando se trata del marco regulatorio es la posibilidad de tener regulación proporcional en relación con el microseguro. Y otro aspecto sería la coordinación entre diferentes ministerios o diferentes entes reguladores. Las compañías de telecomunicación pueden hablar con el regulador de su campo o el regulador de salud. La regulación toma mucho tiempo en desarrollar sus productos. O sea, tomar este enfoque de caja de arena o esquemas piloto o un espacio seguro durante cierto periodo de tiempo para poner a prueba productos que podría ser otra manera de abordar el problema. Pero lo más importante es que tiene que haber un diálogo entre los entes reguladores en la industria, de manera que la industria tome
cómo me lleve a los reguladores por esta jornada de manera que puedan pasar por esa curva de aprendizaje y entender que muchos reguladores tienen severas limitaciones de recursos. A veces no tienen suficiente personal y pueden tener escasez de fondos para poder facilitar este aprendizaje. Y por otro lado, los cambios tecnológicos son importantes y esto está sucediendo cada vez a mayores velocidades, pero lo cierto es que necesitamos estar en esa travesía de la industria tecnológica. Tenemos que entender, o la industria debe entender la importancia de la protección al consumidor y la importancia de los antirreguladores y de supervisión para asegurar que esto sea así. Y luego, obviamente, tenemos que pasar al tercer aporte, que es mejores o más canales de distribución. Y yo creo que un punto de vista válido acá sería que si hay un mercado que generar, veremos jugadores entrando en ese espacio. La percepción es que no hay un mercado por generar y que va a haber y que no va a haber suficientes nuevos participantes o que sería difícil encontrar un modelo de negocio sostenible. Así que pasando ahora al estado de los marcos regulatorios hoy en día en la región, bueno, podemos ver grandes variaciones entre los diferentes marcos. Los que están en rojo, bueno, ustedes tendrán este mapa en el material que tienen de nuestro informe. En rojo vemos los países en donde no hay marco regulatorio para microseguros. Ahora, quiero decir algo en relación con África. Lo que les decía, el hecho de que no había un marco regulatorio no quiere decir que no haya un mercado. Por lo general, un marco regulatorio se desarrolla porque es una respuesta a una necesidad percibida de parte del gobierno. O podría ser que la regulación de seguros existente es lo suficientemente amplia como para poder hacer posible el desarrollo del mercado de microseguros. O sea, lo rojo no quiere decir algo negativo, simplemente quiere decir diferente. Ahora, en aquellos países que aparecen acá en azul oscuro, podemos ver a Brasil, a Perú. En este momento hay un régimen de políticas para microseguros en este momento. Las que aparecen en azul turquesa significa que en este momento no tienen un marco regulatorio operando, pero se está desarrollando ese marco regulatorio. Y en azul pálido no hay nada en este momento, pero hay planes de desarrollar un marco regulatorio. Así que, como vemos, hay grandes variaciones para obtener una información más detallada en cuanto al estatus regulatorio. Por favor, accedan al website Access Initiative y ellos son como el acceso a muchos de estos documentos sobre este tema. Entonces, pasando ahora, enfocándonos un poco más en Colombia, ya que estamos acá. Consideré interesante que nos fijáramos en el mercado colombiano con algunos hechos clave, algunas de las cosas que estamos considerando para la siguiente iteración de la siguiente serie de estudios, que es más con un enfoque de país. Pero lo que se me hizo que podría ser interesante para ustedes sería echarle una mirada, o sea, dar un paso hacia atrás. Mucho de esto no lo van a encontrar en el informe porque son cosas nuevas que acabo de incluir acá. Pero si consideramos que hablar de microseguros es lo que los bancos de desarrollo podrían comprar, clientes emergentes, o sea, no necesariamente nos referiríamos a los 1.000 millones de abajo, sino al siguiente, en el punto medio, los que están haciendo falta ahí. Estamos considerando aquí personas que viven con entre $1.90 o $4 diarios en cuanto a términos de PPP. Pero es un umbral útil que podemos utilizar cuando tratamos de dimensionar cuál es el mercado potencial de los microseguros en cierto país. Y lo que vemos es que en Colombia este mercado se calcula en 22.6 millones de personas.
Sabemos que el promedio de hogares es 3.9, entonces extrapolando de ese tamaño y extrapolando cómo sería la cobertura total si cada hogar tuviera una póliza para cada tipo de producto con base en los primas, umbrales, el potencial en Colombia se podría hacer de $2.000 millones, lo cual no es un tamaño nada pequeño. Y no es sorprendente entonces que el cambio haya sido tan lento. Así que quiero dejarlos con este pensamiento hoy. Todavía hay mucho campo para llegarle a la población pobre con buenos productos de seguro, tanto a Colombia como a sus países vecinos. Hay un buen caso de negocio para las compañías de seguros y es importante que ese caso sea bueno, es importante que sea sostenible, que los productos se diseñen apropiadamente para los hogares de bajos ingresos que se supone debemos atender. Y para que esto suceda es importante entender las necesidades de estos consumidores de bajos ingresos y no asumir que sus necesidades simplemente iguales a las nuestras, solo que menos costosas. O sea, asequibles no quiere decir simplemente más baratos, sino también diferentes. Y para eso se pueden requerir ciertas inversiones adicionales para que los mercados se sientan confiados en que a mediano plazo todo esto se justificará, se pagará. Bueno, parece que me salté una diapositiva, pero bueno. Me gustaría agradecerles a todos, pero también me gustaría hacer un llamado a la acción en este momento, que era precisamente la diapositiva que no apareció. Así que el diseñar los productos de manera adecuada es clave, es crucial. Y el poder dar un valor agregado a los proveedores de servicios y a los consumidores es de la mayor importancia. Aseguradores, ustedes necesitan entender mejor a los consumidores que están emergiendo en este momento para poder diseñar productos que tengan una buena penetración, pero son ellos los mejores jueces del valor, más que aquellos que pueden ser menos cuidadosos con el dinero. Lecciones para mejorar o reducir los costos administrativos, o sea, mejorar la carga administrativa. Todo esto se puede aprender de otras regiones, inclusive de regiones que son más pobres que ustedes, y esto ayudará a mejorar el margen de rentabilidad. Una regulación proporcional puede ayudar a proveer un marco de política adecuado y propicio, pero también tener los informes apropiados de las compañías que ofrecen este tipo de productos, porque sin eso es muy difícil y muy costoso hacer un seguimiento del desarrollo del mercado. Así que lo último que les quiero decir a todos es que la oportunidad de hacer bien al hacer el bien está ahí. No lo desperdicien. Muchas gracias.